El día de hoy estoy muy emocionada, estamos muy emocionados en la casa porque tenemos un amigo, nuestro amigo de esta casa, que por los años nos ha visto crecer, a la familia, también aquí a Centro de Vida, y también soñó con nosotros para este edificio. Él también soñó con nosotros y lo vio antes que nosotros lo veamos también. Con mi papá también declaró y dijo, sí, eso sucederá y lo veremos, ¿verdad? No va a ser algo que no vamos a ver, va a ser algo que vamos a ver. Y es un buen amigo. Es él oficialmente pues es director de la Universidad de Northwest, el presidente de la Universidad Northwest University en Kirkland, que apoyamos y amamos con todo nuestro corazón, y puedo ver de cerca el gran esfuerzo y el gran trabajo que ellos hacen para la educación con una base en Cristo, ¿verdad? Que es muy, muy importante en nuestra nación y para nuestras comunidades el día de hoy. Así que es un deleite que Él pueda traer, ya es amigo, pueda traer la palabra de Dios. Tenemos al doctor Castleberry con nosotros. Gracias. Siento que estoy en mi casa. Esta es mi sala. Qué bien, qué bueno es estar con ustedes. Amo mucho esta iglesia. Es indudablemente mi iglesia favorita en el estado de Washington y posiblemente en Estados Unidos entero. Pero gracias por esas palabras acerca de Northwest. Estamos viendo más y más miembros de su iglesia estudiar en Northwest en niveles de bachillerato hasta PhD. Y nos ha gustado muchísimo. Siempre estoy feliz cuando alguien me dice, yo soy del Centro de Vida Familiar Internacional. Aunque no es mucho tiempo que están diciendo eso. Pero qué bien estar con ustedes. Traje conmigo mi libro más reciente que se llama El Sexto Gran Despertar y la Renovación Venidera de la Iglesia Estadounidense. Y justamente voy a estar predicando material del libro hoy, así que si usted quiere saber más acerca del tema de la prédica de hoy, ahí está el libro para ustedes en español o inglés. Publiqué este libro al mismo tiempo en español e inglés, salieron el mismo día, aunque creo que voy a ver más gente leerlo en inglés. Es difícil hacer leerse un libro. Es fácil escribir un libro. Hacer que alguien lea el libro es otra cosa. Pero es un deleite en cualquier caso. Quiero ir directo el precio del libro es $20. ¿Por qué $20? Porque cada centavo de lo que usted gasta para este libro va para becas de estudiantes en Northwest University. Así que usted puede saber que comprando el libro están contribuyendo directamente a la educación de un joven en una educación que declara que Cristo es primero. Y el tema del sermón esta mañana es siglos, generaciones y el próximo gran despertar. Voy a invitarles a mirar la pantalla, la palabra de Dios en Salmo 90, versículos entre 1 y 16. Y voy a invitarles a ponerse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Gracias. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por el culto anterior que fue espectacular, fabuloso. Tu presencia estuvo con nosotros. Señor, de la misma manera, revélate en nuestro medio ahora mismo. Enséñanos tu futuro. Enséñanos, Señor, el rol que tú quieres que nosotros jugamos y que podamos ser inspirados, Señor, y ungidos para hacer la obra de Dios en nuestro tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 90. La palabra de Dios, escuchen. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los días de nuestra edad son 70 años,
Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Que Dios bendiga su palabra a nosotros, que podamos entender nuestros tiempos. Amén. Pueden tomar asiento. El tiempo no es arbitrario. Según Albert Einstein, el tiempo es relativo. Es cierto, la teoría de la relatividad es cierta, pero el tiempo no es arbitrario. El tiempo es basado en hechos reales. Podríamos hablar del día. Un día es precisamente 24 horas. ¿Por qué un día es 24 horas? Porque cuesta 24 horas para que la Tierra pueda revolucionar sobre su axis, que puede girar sobre su axis. Cuesta exactamente 24 horas. Y la mitad de eso, en la mitad de esas 24 horas estamos mirando al sol, y eso se llama día. Y en las otras 24 horas estamos mirando en el otro sentido, y eso se llama noche. Mientras es noche en una parte del mundo, es día en el otro lado, porque la Tierra está girando sobre su axis. Entonces un día es 24 horas. Siempre ha sido 24 horas y siempre será 24 horas. Igualmente, un año es algo absoluto. Cuesta 365 días y un poco de una fracción más para que la Tierra pueda pasar en su órbito alrededor del Sol. Cuesta precisamente los 365 días. Y por eso un año es esa temporada, ese tiempo. Entonces, el tiempo no es relativo en ese sentido, es absoluto. Y hay otra medida del tiempo que vemos aquí en el texto, que es también bastante objetivo, y eso es las generaciones. De generación en generación Dios está con nosotros. Y tal vez de todas las medidas de tiempo entre los seres humanos, las generaciones son las más preciosas. Porque es algo súper especial cuando vemos nacer la próxima generación de nuestra familia. Hasta que aparezca ese primer nieto, no hay una nueva generación. En muchas familias no hay próximas generaciones porque nunca nacen nuevos bebés, y esa familia, su línea termina. Y yo juego mucho con la genealogía y he visto muchas familias llegar a su fin porque no tuvieron bebés. Pero cuando nace ese primer bebé, es precioso, no hay nada mejor. Y sobre todo para un abuelo, cuando tú ves nacer tu nieto, es lo máximo. Sientes que has sido un éxito en el mundo. Y ha sido así desde sempiternamente, ha sido así. Las familias regocijan en el nacimiento de una próxima generación. En mi vida he podido experimentar 5 generaciones de mi familia. Conocía a mis abuelos, igual como tú. Después mis padres eran la segunda generación. Yo soy la tercera generación, soy un baby boomer. Nos llamaron baby boomer porque éramos muchos, como esos demonios del famoso demoníaco. Somos muchos. Y por eso los de generación Z nos dicen, ok, boomer. Somos muy prepotentes y nos sentimos profetas y súper heroicos y somos raros, pero así es. Hemos podido vivir en los mejores días del mundo porque pudimos vivir esa gran explosión económica después de la Segunda Guerra Mundial. Pudimos ver el movimiento de Jesús y ser jóvenes durante el movimiento de Jesús, y hemos podido ver una explosión de la tecnología. Hemos vivido en tiempos muy favorables.
Pero después también hemos visto el nacimiento de mis hijos y mis hijas, mejor decir. Y ellas son las tres milenias. Y ahora estamos viendo nacer los hijos de ellas, que son miembros de la generación Z. Es precioso. 5 generaciones de mi familia he podido conocer y cada generación ha sido diferente. Y eso es universal entre los seres humanos. Desde hace 5,000 años tenemos registros de las generaciones quejándose de que la próxima generación, los jóvenes de hoy, no son como los de antes. Hemos estado quejándonos de esa forma por más de 5,000 años, seguramente desde el principio de la raza humana. Y así es, porque cada generación experimenta el mundo en un nuevo sentido. Porque imagínate, recuerden la generación de la Segunda Guerra Mundial. Es conocida como la mayor generación, que era la mejor generación. Porque ellos, cuando eran jóvenes adultos, pudieron ir y pelear en la Segunda Guerra Mundial y ganar esa guerra. Volvieron a Estados Unidos y produjeron un boom económico que era el más grande de toda la historia, y son conocidos como la mayor o la mejor generación. Pero los niños que venían detrás de ellos no pudieron pelear en la guerra. Ellos se criaron en un ámbito de escasez, de pobreza, de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, y no pudieron hacerse héroes. Esa generación se llama la generación silente. Y ningún miembro de esa generación sirvió como presidente de Estados Unidos, porque fueron completamente ignorados y empujados a un lado, porque venían detrás de ellos los baby boomers, y nosotros tomamos control temprano con Bill Clinton, y después, y hasta la fecha de hoy no hemos dejado control. Si gana Donald Trump o Kamala Harris, los dos son baby boomers, vamos a seguir dominando por otra presidencia. ¿Se dan cuenta que el vicepresidente de Trump es un milenio? Y lo más probable es que la generación X tampoco va a servir como presidente. Estaban diciéndolo en los 90, que esa generación era una generación recesiva y probablemente no tomarían control de las grandes organizaciones durante su tiempo. Interesante. Algunos sí, algunos son fabulosos, son excelentes líderes de la generación X, la famosa generación X, pero otros no. Y cada generación interpreta el mundo diferente de acuerdo con la etapa de vida que ellos están experimentando, diferentes eventos. Es interesante cómo funciona. Las generaciones son muy distintas. Y además de eso, el texto de Salmo 90 habla de siglos. ¿Y qué quiere decir por siglos? En los últimos básicamente 2,000 años hemos definido un siglo como 100 años. Y eso es por influencia del Imperio Romano. Pero en tiempos bíblicos un siglo era, también podríamos llamar un siglo una edad. Y un siglo era el tiempo de vida de una persona. Por ejemplo, ¿cuál es tu edad? Si te pregunto cuál es tu edad, tú vas a decir, tengo 64 años. Yo voy a decir eso. Usted va a decir 10 años, 25 años. Y tu edad es el tiempo que tú has vivido. Esa edad o ese siglo tuyo va a terminar. Vas a morir. Nadie sabe cuándo. Tú no sabes los días de tu siglo. Pero según el Salmo y según la tradición humana, un siglo es entre 70 y 100 años. Ese es el tiempo de vida de un ser humano. Todo eso es como digo, objetivo. O mueres o vives.
tus días tienen un fin. Todos vamos a morir. Pero mientras hay vida, Jesús será nuestro refugio. Cristo y Dios serán nuestra morada de generación en generación. Dios siempre se revelará a cada generación en su tiempo. Y eso es precioso. Algunos historiadores se llamaban William Strauss y Neil Howe. En los últimos 40 años desarrollaron una teoría para explicar el ciclo de las generaciones, que ha tenido mucha influencia en el mundo. Las personas que tratan de predecir el mundo, el futuro en estos días, casi siempre están basándose en la teoría de Strauss y Howe. Y según la teoría de ellos, un siglo dura más o menos 80 años. Y cada siglo verá 4 generaciones importantes. Y esas 4 generaciones pasarán por un ciclo de temporadas de 20 años. Ese ciclo de la historia, según Strauss y Howe, son parecidas a las estaciones del año. Cada año hay un invierno, hay una primavera, hay un verano y hay un otoño. Y después hay un invierno y el ciclo siempre se repite. Pero según Strauss y Howe, la historia tiende a ser lo mismo. Si hay grandes disrupciones en una sociedad, pueden no ver este ciclo. Pero en una sociedad medio sano, habrán esos 4 ciclos. Invierno, primavera, verano y otoño. Y ellos llaman al invierno una crisis. A la primavera dicen que es una cumbre. Al verano dicen que es un despertar. Y a un otoño dicen que es un desenredo. Y el desenredo siempre da luz a una crisis que cuando se soluciona la crisis, entramos en un boom, en una cumbre, y después de la cumbre, un despertar. Y sigue ese ciclo. Durante 400 años de la historia de Estados Unidos hemos visto una tremenda regularidad de esos ciclos. Voy a ilustrar. ¿Sabe alguien qué pasó en 1861? La Guerra Civil de Estados Unidos. La Guerra Civil fue la crisis más terrible que Estados Unidos había sufrido hasta este tiempo. Y comenzó después de la guerra con México en los 1840. Después de eso entramos en una crisis, hubo tremendas depresiones económicas en los 1850 y terminamos la crisis con una guerra civil en la que más de 500,000 de americanos se mataron. Era horrible, un tiempo horrible, pero llegamos al final de esa crisis en 1865 y inmediatamente Estados Unidos entró en un boom económico que se llama la época dorada. En esa época terminamos el ferrocarril transcontinental, hubo gran desarrollo en lo que era la manufactura, el país se hizo increíblemente rico y por 20 años tuvimos una economía increíble. Y en 1885 el boom económico se entregó a un despertar espiritual. ¿Por qué sucede esto? Un despertar espiritual siempre sigue un auge económico. Porque mientras los padres están trabajando día y noche para ganar dinero, los jóvenes sienten vacíos. Y los jóvenes de un tiempo de gran economía tienden a buscar una solución espiritual. Todo el mundo cree que el dinero es la respuesta a sus problemas hasta que tengan dinero. Y cuando tengan dinero, sus jóvenes se dan cuenta que el dinero no reparó nada, no solucionó el problema. Entonces buscan una salida espiritual y eso da lugar a un despertar.
Entonces, en 1885 despertó el ministerio de D.L. Moody y otros evangelistas, y de ese avivamiento que vino con ellos, que era un avivamiento precisamente, un despertar comenzó, y 40,000 jóvenes norteamericanos, estudiantes universitarios, 40,000 de ellos percibieron un llamado a las misiones foráneas y salieron del país para hacerse misioneros en todo el mundo. Fue precisamente por ese gran despertar en los 1880 que los primeros misioneros estadounidenses fueron a América Latina y fundaron las primeras iglesias evangélicas de América Latina, y de ahí ¡boom! Hemos visto todo el crecimiento de la iglesia en América Latina. No es porque fueron norteamericanos, sino porque Dios visitó América Latina. Pero ellos tuvieron su parte. Y eso se llama el despertar misionero. Hasta los historiadores seculares dicen que es el despertar misionero. Tremendo. Y al final de ese despertar brotó el movimiento pentecostal, que ahora tiene 800 millones de seguidores en el mundo. Es el crecimiento de la iglesia más grande de toda la historia. Todo eso es resultado del despertar que pasó en 1880 por 20 años. Y después entramos en el desenredo. Al final de la presidencia de Teddy Roosevelt comenzamos a desenredar. Entramos en la Primera Guerra Mundial, hubo grandes problemas, y después los rugientes 20, que eran el tiempo de inmoral en Estados Unidos, la moralidad del país se deshizo. Tuvimos ese desenredo por 20 años, y en 1929 entramos en la crisis con la caída de la bolsa de valores y el comienzo de la Gran Depresión. Por 20 años casi, más o menos entre 1925 hasta 1945, hubo gran depresión en Estados Unidos y en todo el mundo, y la Segunda Guerra Mundial brotó, que llegó a ser la crisis más grave de toda la historia humana hasta ese tiempo. Era terrible. Pero como dije antes, después de la guerra, ¿qué decía la teoría? Que íbamos a tener un auge económico. Una cumbre brotó y tuvimos el crecimiento económico más feroz de toda la historia del mundo entre 45 y 65, cuando yo era niño. Bonito. ¿Qué va a venir próximo? Un despertar. En 1968 vimos nacer un nuevo despertar. Todo el mundo estaba buscando una salida espiritual, algo. Y no solamente era el cristianismo que brotó en ese tiempo, sino el movimiento hippie, que era un movimiento espiritual. El movimiento de drogas psicodélicas brotó en ese tiempo, porque la gente estaba buscando una solución espiritual a su problema. Y justamente en ese tiempo brotó la revolución de Jesús. ¿Cuántos vieron la película La Revolución de Jesús? Era exactamente como la película demuestra. Era exactamente así. No sé cómo lo hicieron, pero tenían en esa película todas las chicas de mi grupo de jóvenes. Están todas ahí. No sé cómo las volvieron en el tiempo para ser jóvenes, pero eran ellas. Impresionante, era justamente como ves en la película, y millones de seres, de personas en América volvieron a Cristo en esos años y se salvaron, y fue un tremendo auge en las iglesias por 20 años, y terminó con la caída de Jimmy Swaggart y Jim Baker y los televangelistas, y ya no hubo más despertar. Comenzó el desenredo. Se eligió presidente Bill Clinton. Todo el escándalo de Mónica Lewinsky es un desenredo de la cultura americana. Hubo terribles cosas, por ejemplo el .com bust, el Y2K, ¿recuerdan Y2K? Que era una crisis para tener una crisis, nada más. Y después de eso terminó con los ataques sobre las Torres Gemelas en Nueva York. Era el final del desenredo y el comienzo de la crisis. La crisis comenzó formalmente
con la gran recesión de 2007. Y por los últimos 20 años hemos estado en plena crisis. Joven, pido disculpas. Hemos hecho un desastre en el mundo durante su vida. Lo bueno es que justamente vas a llegar a los 20 años en tiempo para el próximo gran boom económico. Así que estamos en esta crisis. Ha incluido guerras, ha incluido pandemias, ha incluido cada clase de desastre moral, el movimiento transexual. Todo eso es parte de la crisis cultural y societal que estamos viviendo ahora. Según la teoría, tenemos entre 1 y 5 años más de crisis. Yo creo que va a ser 1 año más, 1 o 2. Pero entre 1 y 5 años más de crisis deben seguir, dependiendo de lo que hacemos. Pero lo que viene próximo debe ser un tremendo boom económico que debe durar más o menos 20 años. Y va a ser buenísimo. Es buen tiempo para invertir tu dinero en algo, porque va a haber mucho crecimiento económico en los próximos 20 años. Puede ser que tengamos un final de la crisis antes. Así que si mañana cae el mercado de la bolsa de valores, no es culpa mía. Pero debemos tener ese boom. Y según la teoría de Strauss y Howe, debemos de ver un gran despertar en unos 20 a 25 años. Ahora, cuando suceda ese gran despertar, va a ser como algo que nunca hemos visto. Porque lo que pasa con estos ciclos de la historia es que no es un mero ciclo, es una espiral que cada repetición se hace más grande. ¿Por qué? Porque el mundo está creciendo en términos de población todavía, Y además de población, estamos viendo una revolución tecnológica que hace todo más grande. Así que en los próximos años vamos a ver la revolución de la inteligencia artificial que va a cambiar nuestra forma de trabajar por todos lados. Va a haber cambios increíbles, más dramáticos de lo que hemos visto en el pasado. Y cuando venga el próximo gran despertar, va a ser grande. La pregunta es si va a ser un despertar cristiano. Estos despertares que estoy mencionando, según la teoría, son eventos sociológicos. En algunos despertares el cristianismo explota. En otros despertares históricos el cristianismo no ha explotado. Uno de ellos sucedió en el siglo VII, cuando el Islam explotó y tomaron control del Medio Oriente, en el norte de África, y casi conquistaron Europa. Y en esa época el cristianismo prácticamente murió en el Medio Oriente. En el último despertar que tuvimos, que era el movimiento de Jesús, en Estados Unidos la gente volvió a Dios. En Europa optaron por el multiculturalismo como una religión. Siguiendo los franceses postmodernos, pensaron que la respuesta de su problema, de la espiritualidad que les iba a dar bendición, era la aceptación de muchas culturas a Europa. Ahora están lamentando mucho, porque los musulmanes están causando grandes problemas en muchos países de Europa y ahora están lamentando esa espiritualidad que adoptaron. Pero la iglesia prácticamente murió en Europa. Casi no hay países que tienen un 5% de la población que asiste a una iglesia. Entonces, un despertar no es en sí mismo la respuesta a nuestros problemas. Podríamos tener un despertar que significara la muerte del cristianismo en Estados Unidos.
no va a suceder. Es teóricamente posible, pero lo que yo veo es otra cosa. Veo que el Espíritu de Dios ya está comenzando a trabajar en nuestro país. Vemos entre los intelectuales y los artistas un tremendo volver, un regreso a Dios. Es impresionante. Y creo que en los próximos 20 años la iglesia se va a recuperar. Ahora, si el despertar no es la respuesta a nuestros problemas, ¿qué es? Aquí quiero decir que hay una diferencia entre un despertar y un avivamiento. Un avivamiento es un acto soberano de Dios. Es un mover del Espíritu de Dios. No es algo que sucede cíclicamente, sino es algo que sucede cuando los cristianos buscan a Dios con todo su corazón. Cuando los cristianos oran y piden a Dios avivamiento en sus iglesias locales, en su estado, en su ciudad, en su país, Dios contesta estas oraciones. Él derrama su Espíritu Santo. Él fortalece la iglesia comienza a tener éxito en su ministerio. Los perdidos se salvan. Y lo bonito en Estados Unidos, por 400 años, nuestro país nació en un despertar espiritual. Por eso vinieron los peregrinos. Hemos tenido 5 despertares en Estados Unidos. Y en cada ocasión, la iglesia ha explotado durante un despertar. Creo que vamos a ver en nuestro tiempo un mover del Espíritu. Estoy hablando de ahora, en los próximos 20 años, no en 20 años. Lo que pasa en 20 años va a ser como resultado de lo que va a pasar ya. Vamos a ver un avivamiento en la iglesia cristiana en Estados Unidos como nunca hemos visto. La respuesta a nuestros problemas es el avivamiento. La respuesta para la crisis de Estados Unidos es avivamiento en las iglesias. El tiempo que estamos viviendo ahora ha sido llamado The Great De-Churching of America. Es imposible traducir eso a español, pero vamos a decir que es el gran abandono de la iglesia en Estados Unidos. Eso se llama. Y ese gran abandono, en términos objetivos, puedo decirles que hace 10 años, 42% de los americanos decían que iban a la iglesia regularmente. Hoy es 28%. En 10 años hemos perdido 14% de la población. Además, en los últimos 25 años hemos ido perdiendo 1% de la población cada año. Es decir, que estamos en un descenso lineal y parte de eso es la crisis que estamos viviendo, pero parte de la crisis es el abandono de la iglesia. Tenemos que ver un cambio o vamos a perder el país. Y el país, ¿qué importa el país? Lo que importa es las almas, la gente. Estamos perdiendo eternamente la gente de nuestro país, la gente de nuestro tiempo, la gente de mi siglo. Están perdiéndose, están muriéndose en Cristo. Y hoy como nunca es tiempo que la iglesia se ponga en serio con Dios para que veamos avivamiento en nuestras iglesias, para que veamos el triunfo de Dios en nuestra sociedad, para que veamos la salvación de nuestro pueblo. Ahora estoy hablando a una iglesia que ha tenido un avivamiento continuo por 20 años. Y esto es muy posible. Es que nunca he estado llegando a esta iglesia por 18 años ahora. Yo he visto la vida que ustedes han tenido juntos. Es que el liderazgo de Roberto Tejada ha sido tan ungido, ha sido tan sabio, ha sido tan sofisticado, sus estrategias han sido tan exactas. Que Dios lo bendiga para siempre. Además, sí.
además ha podido reemplazarse. Y no solamente estoy hablando de sus magníficas hijas, de su magnífica familia, que sirven a Dios con ganas, con carisma, con unción, con inteligencia, con amor por el pueblo. Pero todos ustedes son la herencia de Roberto Tejada y su linda esposa. Ustedes son increíbles. Han tenido una iglesia fuerte, renovada, avivada por 20 años y más. Y no hay razón ahora de adoptar otro estilo. No es tiempo ahora de adoptar otra estrategia. Dios nos ha puesto aquí en su propio edificio. El tiempo del futuro va a ser increíble. Ustedes van a marcar una pauta increíble en la historia de la ciudad de Tacoma. Esta iglesia va a ser una iglesia histórica de esta ciudad. Lo que ustedes van a ver en los años venideros es increíble. Porque Dios está con ustedes. Y creo que ustedes van a estar con Dios. Viene el avivamiento. Hemos vivido un avivamiento. Hemos visto los señales de avivamiento. Pero viene más. Según si uno estudia la historia de la Biblia, de acuerdo con la teoría de Strauss-Howe, una cosa que van a ver en la historia de Israel es que hay un despertar espiritual cada 80 años en la historia de Israel. Cada cuarta generación es líder de un nuevo despertar. Pero el primer avivamiento cristiano en la Biblia es en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Pedro se levanta para predicar y de ahí en adelante vemos 12 señales del avivamiento. Voy a mencionarlos rápido. Primero que todo, el primer señal de un avivamiento es un pueblo que prioriza la predicación del evangelio y pone a Jesús en primer lugar. Predica el evangelio de Jesucristo que murió en la cruz por nuestros pecados, se resucitó el tercer día, ascendió al cielo y salvará a cada persona que viene arrepintiéndose delante de él. Una iglesia que predica el evangelio y lo predica con consistencia y con pasión, va a ver personas llegar a Cristo, va a ver avivamiento suceder. La segunda cosa es que hay arrepentimiento que viene con el avivamiento. La gente arrepiente de sus pecados. Hasta los cristianos se arrepienten. Hasta los cristianos captan una imagen de Dios, captan una realidad de la presencia de Dios que les hace decir: esas distracciones de mi vida las voy a quitar. ¿Recuerdan el antiguo legalismo que dijo que no puedes ir al cine, no puedes ver televisión, no puedes hacer nada? ¿Cómo comenzó eso? Comenzó en un tiempo de avivamiento que los cristianos dijeron: no quiero esas cosas, quiero más a Dios. Quiero más de Dios en mi vida. Yo no quiero televisión, no quiero cartas y juegos y fútbol y quiero a Jesús. Qué bien por ellos, pero cuando obligan a sus hijos a hacer lo mismo y no nace en ellos, pues se convierte en un legalismo, y eso no es avivamiento, eso es estancamiento. Nadie puede hacer a otra persona olvidar sus distracciones y poner su atención en Jesús. Pero cuando ven el arrepentimiento en la iglesia, cuando los cristianos tienen un sentir de la presencia de Dios y una pasión por Dios, dejan esas cosas voluntariamente para dar su tiempo al Señor. No estoy diciendo que es pecado ver televisión o pecado participar en política o cualquier otra cosa. Estoy diciendo que cuando hay avivamiento no le interesa. Número 3, hay una pasión por la oración. Cuando no hay avivamiento es casi imposible hacer a los cristianos reunirse para orar. Pero en medio del avivamiento los cristianos quieren orar y eso es algo, sienten
tanta alegría en orar juntos. Y busquen oportunidades para orar. 4, hay hambre de la palabra de Dios. Cuando hay avivamiento, los cristianos quieren escuchar más la enseñanza en la palabra de Dios. Dice en Hechos 2, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, querían escuchar más, enséñanos más, quiero saber más. Es una de las cosas que me gusta de esta iglesia, es que cuando predico aquí siento que la gente me está escuchando, que quieren escuchar más, que quieren saber más. Y así es en el avivamiento. Número 5, hay una carga por los perdidos. En una iglesia estancada no les importa que el mundo está muriéndose sin Cristo. Pero en una iglesia evangélica, una iglesia avivada, la gente está preocupada por sus jóvenes, por sus parientes, por su familia, por sus amigos, por sus vecinos que no conocen a Cristo. Harán cualquier cosa para que puedan conocer al Señor. Número 6, hay un aumento de salvaciones. Precisamente porque la gente tiene carga. Precisamente porque la gente está orando, precisamente porque están predicando el evangelio, más gente se salva. En aquel día de Pentecostés, 3,000 personas llegaron al Señor y 2,000 después. Ahora en el mundo estamos viendo como 25,000 personas por día aceptar a Cristo. El día de Pentecostés no fue nada en comparación con lo que estamos viendo en el mundo ahora, pero puede suceder en Tacoma también. Amén. Entonces, número 6, hay un aumento de salvaciones. Número 7, hay un aumento en los llamamientos al ministerio y las misiones. Durante un avivamiento, más y más jóvenes vienen reportando: el Señor me ha llamado a predicar, el Señor me ha llamado a servir. Y Dios les llama a todas las funciones de su obra. Más quieren ser misioneros porque el avivamiento ha venido. Número 8, la presencia manifiesta de Dios se nota. Hay señales y milagros, hay maravillas y sanidades. Hay milagros en nuestro medio porque Dios está aquí y su presencia no es solamente omnipresente, sino manifiesta. Podemos ver que Dios está aquí porque vemos los milagros sucediendo. Yo necesito un milagro ahora. Cada hora, en el minuto 59 de cada hora, estoy pidiendo un milagro. Y Señor, perdí ese cambio de hora hace 15 minutos. Así que deme, Señor, ese milagro. Estoy confiando en el Señor por el milagro que necesito. Pero en un avivamiento vemos señales y maravillas porque Dios está con nosotros en una forma muy manifiesta. Número 9, hay mayor generosidad hacia Dios. Cuando la próxima onda de avivamiento sucede en esta iglesia, van a quemar la hipoteca. Dios les ayudó a tener suficiente dinero para conseguir este edificio tan ideal. Es excelente este edificio, es justo lo que necesitaban. Será tan triste cuando tengan que derribarlo para el próximo templo, ¿no? Pero en un avivamiento la generosidad de la gente será tan dramática y es una realidad que tú no puedes vencer a Dios en el juego de dar. Tú no puedes dar más que Dios, no puedes. Y Dios prospera a su gente porque la generosidad de nuestra parte genera generosidad de parte de Dios y Él tiene mucho más que nosotros. Quiero estar aquí el día que quemen la hipoteca. Estoy declarándolo ahora. Dios, dentro de 5 años que se pueda quemar esa hipoteca aquí. Esta mañana Pastor Cristi
estaba contándome de ciertos proyectos y yo entendí que el baptisterio no era completo. Pero yo pensaba que necesitaba hacer un baptisterio. Y yo dije, yo daré el primer $1,000 para el baptisterio. Y ella dice, no. Ella dijo, no, ya tenemos el baptisterio. Entonces daré el primer $1,000 para los parlantes, para colgarlas arriba. porque escuchando la victoria aquí, quería participar en esa victoria. Y eso es lo que pasa cuando hay avivamiento. La gente quiere participar, quieren ser parte de lo que Dios está haciendo, quieren donar, quieren hacer algo para que puedan decir, esto es mío. Soy parte de eso. Número 10, hay más frecuencia de reuniones corporativas para adoración y oración y la palabra. Tú no puedes tener suficientes cultos. Yo recuerdo en los años 70, estábamos en la iglesia todas las noches. Mis padres no tenían que decirnos que no miráramos televisión porque no había tiempo, estábamos en la iglesia. Cuando hay avivamiento, algo está pasando todo el tiempo. Y número 11, hay un aumento de comunión entre los cristianos. Cuando no hay cultos, hay cafés. Están reuniéndose en las cafeterías, en los restaurantes, en los campos de fútbol, en las canchas de fútbol, en todo lugar. Los cristianos están reuniéndose para estar juntos porque quieren estar con otros cristianos, quieren hablar de las cosas de Dios, quieren hablar de lo que está pasando, quieren contar sus testimonios, quieren compartir. Y número 12, siempre cuando hay avivamiento, habrá favor con la comunidad. Versículo 47 de Hechos 2 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan de las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Es interesante, yo he notado esto en mi vida y también en mis estudios históricos, que son bastantes. Siempre cuando hay un avivamiento, la prensa hace burla hasta el punto que el pueblo cancela esa burla y la prensa cambia de opinión. Porque la prensa quiere vender más papeles, más periódicos, quieren vender su producto. Si están en contra de lo que el pueblo quiere, tienen que cambiar. Habrá tanto favor con el pueblo que hasta la prensa tiene que celebrar lo que está sucediendo. Hemos tenido un artículo de prensa acerca de la iglesia y la compra de este terreno y edificio y todo y lo que está pasando aquí. No ha habido. Oh Señor, danos periodistas, tráelos acá, Señor, para que pueda haber celebración en toda la ciudad de Tacoma por lo que está sucediendo aquí, Señor. Vidas se están cambiando, vidas se están salvándose, matrimonios se están rescatando, niños se están criando con sanidad y con felicidad. ¿Saben quiénes son? Oh Señor, mueve en este lugar que todo el mundo lo sepa. Lo que nosotros hagamos en los próximos 20 años va a decidir, porque Dios va a hacer su parte, pero lo que nosotros hagamos va a decidir si este país sigue en su trayectoria de fe y poder, o se va a llegar a ser una de esas naciones que antes era el gran poder, que antes era la gran cosa, que antes era la gran economía, que antes era líder del mundo, pero ahora está en decadencia y problemas. Muchos de ustedes y sus padres salieron de países que estaban en graves problemas. Les decían países tercermundistas.
ni siquiera segundo mundo, ¿no? Problemas terribles. Vinieron aquí porque este país tenía una historia de derechos humanos, una historia de un Estado de derecho. Vinieron aquí porque había oportunidad y posibilidad de trabajar por un mejor futuro para sus hijos y sus nietos, para las futuras generaciones de su familia. Se hicieron buenos americanos también. Pero el futuro del país está en nuestras manos. Lo que nosotros hagamos en los próximos 20 años sí importa. No somos víctimas sin ayuda. Somos agentes del reino de Dios. Podemos hacer una diferencia. Podemos cambiar el futuro. Nosotros podemos cambiar esa situación de crisis que ahora existe y ver un mejor día. Pero depende si vamos a orar o no. Depende si vamos a buscar a Dios o no. Depende si vamos a entregar nuestros corazones al Señor o no.